tanta rabia acumulada? ¿A qué se debe? Hoy para nadie es indiferente lo que está pasando. ¿Se preveía? No. ¿Qué viene ahora? Solo Dios lo sabe. Lo que vemos es solo el efecto de una causa a la cual quiero referirme en este momento en mi comentario de fe. Si fuéramos miopes, diríamos que fue el alza del valor del pasaje del metro. Si tuviéramos una vista normal, diríamos que es el fruto de la injusticia social que se ve en nuestro país. Las AFP, las ISAPRE, las pensiones, las colusiones de farmacias y otras empresas, la desigualdad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿de dónde nace esta rabia y resentimiento social? Del corazón del hombre. Lo que rebosa del corazón, dice Jesús, sale por la boca. ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? Y para responder esta pregunta necesitamos ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios presenta al hombre, la Biblia, no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Es cosa de leer lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, y justamente allí muestra la radiografía. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos dio vida para creer, y puso la fe por la gracia, por la misericordia de Dios. Si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o semilla, el buitre siempre escogerá la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, siempre la paloma escogerá las semillas. Cada uno actuará conforme a su naturaleza. Para que un buitre pueda escoger la semilla, su naturaleza buitresca debe ser palomizada. Es lo primero. Lo mismo ocurre con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogerá el pecado porque esa es la inclinación natural de su corazón, de mi corazón, de su corazón. Sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Exponiendo lo dicho por el Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 40, Él dice: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. El gran predicador Charles Spurgeon, que es llamado el príncipe de los predicadores, dice: la sustancia de este texto radica en esto, que ningún hombre por naturaleza jamás vendrá a Cristo, porque el texto dice: y no quieren venir a mí para que tengan vida. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo, y porque no quiere, tampoco puede. Esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. O sea, es imposible que vengan a menos que Dios los traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios. Pablo dice en Romanos 8:7 que de tal manera que no quieren ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios, por lo cual es imposible que ese hombre se humille y se someta al Dios único, vivo y verdadero. La Biblia presenta al hombre no solo como un pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Es a eso a lo que llamamos depravación total o corrupción total en teología. Lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Ese es el diagnóstico que Dios nos da de la condición humana. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no acepta, dice Pablo a los Corintios, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad
son locura y no las puede entender porque son cosas que se disciernen, o sea, se examinan espiritualmente. El hombre ha demostrado mucha capacidad intelectual en el campo de la ciencia, en las artes, pero que lo que respecta a la salvación de su alma y su relación con Dios, su entendimiento está completamente entenebrecido. Cosa a leer Efesios capítulo 4. Y es tan impotente como un cadáver. Jeremías dice en el capítulo 13, versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? El Evangelio es la noticia más grandiosa en el universo. Nos cuenta que Dios nos ha dado un Salvador para que todo el que crea en Él sea salvo del castigo que merecemos por nuestra maldad. La palabra muestra que dependemos 100% de la gracia de Dios. Gracia es un favor que no merecemos para poder ver la belleza del Evangelio y creerlo, porque nuestros corazones están endurecidos contra Dios por causa del pecado. El hombre tiene sus deseos pervertidos. Tenemos una incapacidad moral para vencer nuestra propia maldad. Salomón dice que no nos cansamos de oír y de ver. En el libro de Eclesiastés, no nos cansamos de oír y de ver. O sea, y dice, nuestro corazón nunca se sacia. Hoy vemos una sociedad cada vez más consumista, hedonista, personalista. Nunca se cansa de tener, siempre quiere tener más. Y Salomón dice, esto es transversal. El pobre quiere y el rico quiere un poco más. Sin lugar a duda, estimados auditores y televidentes, dependemos de la gracia de Dios para tener vida espiritual y creer el Evangelio. Y termino con Efesios capítulo 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Saludos cordiales.